¿Qué tal? Ya estamos listos nuevamente. Gracias por seguirnos. Estamos ya en el capítulo número 19 del primer libro de Samuel. Vamos a darle lectura, lo que nos enseña, lo que nos dice este capítulo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor, versículo 1. La trama del asesinato de David intentando conseguir la ayuda de Jonatán. Vamos a leer el versículo, dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Se imagina la intención de Saúl, los celos cada día escalaban de nivel. Ahora llama a Jonatán, quien Jonatán amaba a David, respetaba a David. Había un lazo de amistad sincero entre ellos. Jonatán sabía que David estaba destinado a ser el próximo rey, aunque él fuera oficialmente el príncipe heredero. Jonatán, al mismo tiempo, su padre y el rey pide que mate a David. Jonatán no tenía envidia de David. Él sabía que iba a ser el próximo rey, aunque por derecho le tocaba a Jonatán, pero Jonatán no ambicionaba ser rey o las cosas que ofrecía el reino. Así que mandó a llamar a todos los siervos de Saúl, con la única intención de matar a David. Qué difícil decisión en este momento. Versículo que sigue dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. David le avisó. O sea, Jonatán le avisó a David. Jonatán no tenía intención, no había malicia en su corazón como en el corazón de su padre. Entonces, amaba a David, sin duda era una relación de amistad sincera. Y él mismo dio aviso a David. Y esto hizo enfurecer al rey, porque también al descubrir que él le pasaba las noticias, así que fue difícil. Y Saúl ahora busca procurar matar a David. Y entonces Jonatán le dice, cuídate porque mi padre está tratando de matarte, quiere acabar contigo. Entonces dice el versículo 4 y 5, Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Jonatán defiende a David en el palacio del rey, defiende a David y le recuerda a su padre todo lo que David había hecho y cómo él se había alegrado. Trató de ayudar Jonatán a David, le dice a su padre, no peque contra él, no ha hecho nada malo contra ti. Al contrario, nos ha dado victoria Dios a través de él, y todos estamos contentos cuando mató al filisteo, y esa gran salvación. Cuando todo estaba perdido, Dios entonces usa a David y entonces le recuerda, tú te alegraste al ver derrotar al enemigo cuando David mató al filisteo, y entonces todos salieron para perseguir a los filisteos. Gran victoria. Así que ¿por qué quieres matar a alguien que solamente busca el bienestar del reino y en forma especial el bienestar tuyo? En la mente de Saúl solo había una causa: matarlo. David, entonces, en la mente de Saúl, para David dice que no era inocente, porque el enemigo nubló la mente, ¿verdad? La mente de Satanás.
porque el diablo enceguece. Y entonces Jonatán ahora trata de convencer a su padre y por un rato, dice el versículo 6 y 7, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Dice, tranquilo, no pasa nada, regresa, convence. Saúl, mi padre, dijo, no te va a hacer ningún daño. Y él mismo trajo a David delante de Saúl. Hicieron las paces, parecía que todo había funcionado, pareciera que todo iba a funcionar, pero la orden para matar a David ahora se revocó. Saúl y David están juntos otra vez como antes, en el palacio. Qué interesante. Nuevamente están juntos, nuevamente están ahora en el mismo lugar y viendo el bienestar del pueblo de Israel. Versículo 8 y 10. Siempre hay guerras, dice. Después hubo de nuevo guerra, porque eran casi el pan de cada día las guerras de aquel tiempo. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Hubo otra guerra. Era normal para ese tiempo, las guerras contra los filisteos era una guerra muy fuerte, tanto como la guerra espiritual que nosotros tenemos. No había tregua. Hoy nosotros no tenemos tregua contra la guerra espiritual que nos envuelve. Así que siempre estamos en guerra. En esta ocasión fueron a una guerra. Después dice que David regresa de esta guerra, regresa con victoria, porque hizo estrago a los filisteos y huyeron delante de él, y Dios le dio la victoria. Fue el éxito de David nuevamente que despertó los celos de Saúl. Cuando David volvía a tener éxito, seguramente Saúl sería tentado por celos. Los celos es una enfermedad. Así que nuevamente el espíritu malo llegó y el espíritu despertó nuevamente esos celos que estaban en la mente de Saúl, y ahora intenta nuevamente el ataque para matar a David. Saúl estaba en su casa y siempre como todo rey en su mano tenía una lanza por cualquier cosa, porque pues era un rey. David está tocando el arpa, el enemigo llega, Satanás enceguece, y nuevamente Saúl procura enclavar a David en la pared. Con un flechazo le arrojó la lanza, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque David nuevamente esquivó la lanza, porque la vida espiritual de David estaba conectado con Dios. Cuando nuestra vida está conectada con Dios, vendrán lanzas del enemigo y lograremos esquivarla. Recuerde usted, estamos en una guerra muy fuerte, una guerra grande y poderosa, y las lanzas del enemigo son muy fuertes y nos pueden dañar. Pero Dios nos da la sabiduría para poder esquivarla. Esta ocasión, nuevamente por segunda ocasión, la lanza que lanzó Saúl fue esquivada y se enclavó en la pared. David, ¿qué hizo David en aquella noche? Tuvo que escapar. David nunca regresó al palacio hasta que fue rey de Israel. Desde que esta ocasión, de la segunda ocasión que fue echado del palacio y huyó del palacio, nunca regresó hasta casi 20 años después, hasta que Saúl murió y David vivió como un fugitivo en el desierto por todos los lugares, esperando el momento de ser coronado como rey. Dice el versículo 11 y 12. Saúl luego envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, dio aviso a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche,
mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por la ventana y se huyó, y él se fue y huyó y escapó. Así que Saúl se empeñó con todo su corazón, con toda su energía, con toda su mente, matar a David. Mandó vigilancias tan cercanas a la casa de David donde él vivía. David vivía con Mical, su esposa, la hija de Saúl. Mical fue clara y contundente: si tú no escapas ahora, mañana tú estarás muerto. La hija de Saúl ayudó a David a escapar. Le ayudó. ¿Por qué? Porque los asesinos estaban ya cerca de la casa. Así que recibió esa advertencia y él obedeció. Descolgó Mical a David por una ventana y le dijo que huyera, y ahí escapó. Esa noche los que vigilaban la casa del rey no se dieron cuenta que él había escapado. Dice el versículo 13 al 17. Tomó luego Mical una estatua y lo puso sobre la cama, y lo acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra, y lo cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, aquí que la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. La traición y la mentira de Mical para defender a David. Lo que hizo fue una burla para Saúl. Su propia hija le había engañado y su propia hija se había burlado de su padre. Esa estatua simplemente fue para burlarse de aquellos vigilantes y burlarse de su padre. Mi enemigo, dice, has dejado escapar mi enemigo. Es declarado totalmente, dice, enemigo. David escapó, mi enemigo escapó. Y entonces dice el versículo 18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. David se fue, el anciano profeta Samuel aún vivía. Así que le contó toda la situación que estaba aconteciendo con Saúl y cómo él intentó matarlo. Los dos se fueron, moraron juntos en una residencia, en una casa, porque la situación estaba difícil. David estaba siendo buscado por Saúl para matarlo. Versículo 19 y 21, y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Naiot, en Ramá. Siempre hay personas que informan, hay personas que traicionan, que buscan algún recurso para traicionar, para informar. Inmediatamente dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. El poder del Espíritu Santo. Cuando ellos tenían la intención de matar, de destruir, el Espíritu Santo los agarraba y ellos profetizaban. Así que Dios siempre cuidará de sus hijos usando estrategias para poder defender a sus hijos. Cada compañía de hombres que llegaban empezaban a profetizar. El Espíritu, dice, llegaba, los tomó a los mensajeros y profetizaron. Esta era una obra inusual, ¿no? Que estaba sucediendo allí. Envió otros mensajeros. Así que envió nuevamente otros y lo mismo terminaban profetizando. Los 3 grupos de mensajeros regresaron y Dios dijo lo mismo cada
ves a través de cada uno de ellos. Los 3 grupos de soldados que habían llegado terminaban profetizando, así que no cumplían con la misión que Saúl les estaba mandando. Dice el versículo 22 y 24. Entonces él mismo fue a Ramá, Saúl, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí está en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá. Y también, dice, vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Saúl, cansado de este informe, él toma la iniciativa de ir él mismo, personalmente, para luchar, para pelear. Probablemente le dijeron que no era necesario que él fuera. La batalla no lo vas a ganar. Pero él insistió en ir, y dice que vino el Espíritu Santo, obró de esta forma. Entonces dice, lo interesante es que el Espíritu movió a Saúl a ser como una expresión de profunda humildad. Saúl no se humillaría a sí mismo delante de Dios, por lo que Dios encontraría una manera de hacerlo. Es interesante. Muchas veces cuando el ser humano no se humilla por sí mismo, a veces Dios mismo se encarga de humillarlo. Hay varios ejemplos en la Biblia. Está aquí con Saúl, está con Nabucodonosor. Dios mismo te baja, te humilla para que aprendas o aprendamos. Pero es mejor que nosotros nos humillemos. Esta ocasión, Dios humilló a Saúl. Si Saúl no se humillaba, Dios lo humilló. Así que este hombre quedó desnudo, perdió el prestigio y la realeza y lo expuso delante de todos. Porque cuando Dios quiere humillar, humilla. Y cuando Dios quiere exaltar, exalta. Así que lo despojó de su gloria como rey, y fue entonces la gente un dicho: Saúl entre los profetas. Todo ese día y esa noche pasó profetizando desnudo, con poca ropa. Así que hasta donde a veces Dios nos puede humillar cuando nosotros no decidimos humillarnos de una forma natural, de una forma personal. Saúl entre los profetas, esa frase se mencionó por primera vez en 1 Samuel 10. Recuerden ustedes que también había profetizado allí, y expresa asombro de que alguien se volviera entusiasta y religioso. Vieron ahí, mucha gente se extrañó. Saúl era un hombre no espiritual que se volvió muy espiritual cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Saúl no era nada espiritual, pero el Espíritu Santo lo hizo espiritual a la fuerza, humillándolo. Y muchas veces necesitamos ser, cuando nosotros no queremos humillarnos, el Espíritu Santo nos humillará, y que ni la mano podemos meter, para que veamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Interesante capítulo de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por este capítulo. Ayúdanos, Señor, a humillarnos voluntariamente delante de ti, y danos de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente capítulo. Suscríbete y comparte. Bendiciones.